Un viejo dicho judío dice que un poco de levadura fermenta toda la masa, para indicar el carácter invasivo, influyente, contaminante del pecado, para advertir el estado progresivo del mal, pues así como una pequeña cantidad de levadura es capaz de leudar toda la masa, así una pequeña cantidad de error o falsedad en nuestras vidas puede tener un efecto dominante sobre toda ella, incluso sobre quienes nos rodean. El apóstol Pablo denuncia esta realidad en la comunidad de fe de Corinto, denuncia el pecado de incesto al interior de la iglesia y la actitud apática de la comunidad ante el depravado hecho, particularmente de sus dirigentes. Las razones de tal actitud no son claras, pero es evidente que el hacer caso omiso provocaría efectos negativos en toda la comunidad. Leamos este polémico caso, este segundo enredo, y cómo Pablo recomienda abordarlo en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios en la versión Dios habla hoy. Se ha sabido que uno de ustedes tiene como mujer a su propia madrastra. Este caso de inmoralidad es tan grave que ni siquiera se da entre los paganos y aún se hinchan ustedes de orgullo, deberían llenarse de tristeza. El hombre que vive en semejante situación debe ser expulsado de entre ustedes. En cuanto a mí, aunque en el cuerpo no estoy presente entre ustedes, lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera presente, he dado ya mi sentencia sobre aquel que así actúa. Cuando ustedes se reúnan, yo estaré con ustedes en espíritu, y también el poder de nuestro Señor Jesús estará con ustedes. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesús, ese hombre deberá ser entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido y su espíritu se salve cuando el Señor venga. Ustedes no tienen razón para sentirse orgullosos, ya conocen el dicho, un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Así que echen fuera esa vieja levadura que los corrompe para que sean como el pan hecho de masa nueva. Ustedes son en realidad como el pan sin levadura que se come en los días de Pascua, porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Así que debemos celebrar nuestra Pascua con el pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad, y no con la vieja levadura ni con la corrupción de la maldad y la perversidad. En mi otra carta les dije que no deben tener trato alguno con quienes se entregan a la prostitución, y con esto no quise decirles que se aparten por completo de todo lo que en este mundo se entregan a la prostitución, o son avaros, o ladrones, o idólatras, pues para lograrlo tendrían ustedes que salirse del mundo. Lo que quise decir es que no deben tener trato con ninguno que, llamándose hermano, se entregue a la prostitución, o sea avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con gente así, ni siquiera comer juntos. No me toca a mí juzgar a los demás, Dios será quien los juzgue, pero ustedes ya están juzgando a los de adentro, por eso quiten a ese pecador de en medio de ustedes. ¿Cómo tratar el pecado, ese poco de levadura que parece inofensivo pero que puede ocasionar grandes afectaciones? Primero sacándolo a la luz, exponiéndolo, hablándolo, reconociéndolo. Es que no se puede tratar aquello que no se acepta, y es que el orgullo envanece para reconocer lo que está mal. Y la cauterización de la conciencia hace que nos insensibilicemos ante el pecado y no sintamos dolor, tristeza, cuando algún hermano en la fe ha perdido el rumbo, o nosotros mismos. Tal era la gravedad del pecado de tomar mujer a la madrastra, que incluso los no creyentes lo consideraban injusto, una barbaridad. Hasta los paganos rechazaban tal conducta. Así de mal estaba la cosa. Segundo, rechazando el pecado sin miramientos ni flexibilidades, ni mucho menos tolerancias baratas. El apóstol anunció un veredicto y fue la expulsión de la comunidad, la entrega de la vida del pecador no arrepentido a Satanás. Esto puede sonar excesivamente duro, probablemente se trataba de un modo de hablar de excomunión, de retirarle la protección espiritual que le proporcionaba la pertenencia a la iglesia. Al fin y al cabo, el mundo está bajo el gobierno de Satanás, pero tal decisión, como cualquier disciplina, castigo, es medicinal y curativo. Por eso el versículo 5 sentencia diciendo, para que se salve en el día del Señor. Es que cuando alguien se vuelve al mundo, apostata de la fe, se hace incrédulo y por ende un aspirante a encontrarse con Jesús y encontrar en Él su salvación, como así lo confirma al final de este capítulo el mismo apóstol. El pecado debe llamarse por su nombre, rechazarlo de plano y no permitir que se incube en la iglesia y se extienda sin control. Oremos y estemos atentos.
Tercero, viviendo en la sinceridad y la verdad. Es que la hipocresía procura maquillar la realidad, hacer que lo feo se vea bonito, y mientras se engaña con su apariencia, se va extendiendo como gangrena, como fermento en masa. Dice el apóstol Pablo que nuestra vida debe ser como el pan sin levadura, sincera y veraz, no inflada por la maldad, la corrupción. De esta manera glorificaremos a Cristo. Si el pecado es la célula cancerígena, la hipocresía es el caldo de cultivo que facilita su extensión. Contrarrestaremos el pecado con sinceridad y verdad. Cuarto, cuidando con quién nos juntamos, con quién entablamos amistades. Y aquí el apóstol Pablo hace una salvedad muy importante. No está diciendo que se alejen de los pecadores que viven en el mundo sin ley ni Dios, pues si así fuera tendríamos que abandonar el mundo y no iluminaríamos con la luz de Cristo como el Señor lo espera. Más bien les dice que no cultiven relaciones cercanas con aquel que, llamándose hermano, vive una vida de disensiones, desenfrenos y desorden, que son ladrones, borrachos, adúlteros, etc. En este punto, las relaciones de amistad con estas personas son propensas a contagiar las prácticas y los pensamientos corruptos y destructores. Es que mientras ese hermano aparente no tenga un verdadero arrepentimiento, es un falso e infiltrado. Nada bueno puede emanar de este. Queridos, cuidamos la comunidad de fe cuando advertimos la conducta y testimonio de los que pertenecen a ella, en particular el propio. Y abrimos las puertas de la comunidad de fe al mundo cuando no les juzgamos y les acompañamos a encontrar a Cristo. Cuando eso pase, habrá conversiones y cambios genuinos. ¿Qué tal si antes de concluir hacemos una oración juntos? Señor, hoy reconocemos los efectos nocivos del pecado. Pedimos tu ayuda para saber cómo tratarlo al interior de la iglesia y no permitir que un poquito de levadura haga un daño irreparable entre nosotros. Te lo pedimos con un corazón sincero, en tu nombre, Jesús. Amén. Mis queridos, un fuerte abrazo para todos. Hoy un poquito más largo porque reemplaza el en vivo, pero nos seguimos viendo el próximo lunes con más razones para vivir. Bendiciones y chao.